como damos conferencia, cualquier tipo de persona, pues para que tenga alcance esto a todo lo que son nuestros alumnos del programa. Somos como 400 alumnos en el programa de emprendimiento, ¿no? Platicamos si quieres la dinámica, igual para que tú te sientas a gusto. Ya sabes que tú estás en casa, Adriana, y tú Muchas siéntete con gracias. toda la libertad de hacer tu plática como tú te sientas a gusto. ¿Vas a compartir alguna presentación, Adri? Sí, voy a compartir una presentación, entonces veo que aquí tengo un menú y nada Sí, más. en Ujú, la parte inferior hay un cuadrito con una flechita. ujú. Ahí puedes compartir Compartir archivo. contenido. Ujú. Ajá, Listo, perfecto. muy bien, pues vamos a dar inicio. En esta ocasión nos acompaña la maestra Tania. Chicos, muy buenos días tengan todos ustedes. Pues en realidad el día de hoy tenemos a una ponente que realmente me da muchísimo gusto que siempre nos acompañe porque nos platica acerca de su testimonio de emprendimiento y siendo mujer y con esto del emprendimiento tecnológico que aquí en México nos ha costado mucho trabajo detonar. Es un gran honor tener el día de hoy, en esta mañana, Adriana Carmona Beltrán. Ella es CEO y cofundadora de Carboc. Ella es originaria de Puebla, deportista desde pequeña en actividades como natación, ballet, atletismo. A la edad de 5 años fue seleccionada para formar parte del grupo de gimnasia olímpica, donde permaneció por 6 años. A los 17 años trabajó en Connecticut, USA, en un campamento de verano para niños. Estudió psicología organizacional en la UAP. A los 20 años se fue de intercambio a la Universidad del País Vasco en San Sebastián, España. En España trabajó remotamente en una startup holandesa, empresa que acaba de levantar una ronda a lo mejor de 7 millones de euros. A los 22 años se mudó a La Haya, Países Bajos, para trabajar en la Embajada de México en Reino de los Países Bajos. En Holanda se comenzó a involucrar en el ecosistema de emprendimiento. Recibieron cursos de capacitación, clases de maestría y mentoría en negocios de Amsterdam University, Erasmus University. Y en el 2017 vivió un tiempo en Alemania. En noviembre de 2017, Adriana, junto con su cofundador Aaron, decidieron moverse al mundo de la tecnología de software y crear Carbo en México, un sistema de manejo de negocios automotrices. Les pido, por favor, chicos, si le podemos dar un aplauso virtual a Adriana. Y pues bueno, Adriana, tu espacio, y pues muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y con nuestros alumnos. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Legna. Gracias por la invitación. La verdad es que siempre me gusta compartir el conocimiento o el camino por el que hemos pasado. Usualmente también doy estas pláticas con mi socio, ya que teniendo dos puntos de vista también es bastante dinámico y sí me gusta interactuar con los chicos, pero bueno, yo creo que tal vez al final abrimos un espacio de preguntas para tal vez desbloquear estos micrófonos. Entonces, bueno, pues voy a empezar. Nuevamente te agradezco, Legna, por la invitación. Y bueno, pues les voy a comenzar a compartir un poco, pues el camino en el que yo he cruzado. Y bueno, pues la presentación se llama Emprendiendo, el camino de un emprendedor. Existen muchos caminos, obviamente, de emprendedores. El que yo les voy a compartir es, bueno, pues nuestro camino personal que nos ha llevado hasta donde estamos. Y bueno, pues algunos aprendizajes, lecciones y bueno, pues retos que hemos tenido. Y bueno, pues un poco sobre mí. La maestra Legna ya habló un poco sobre mí, pero efectivamente soy de Puebla. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en empresas de tecnología y en la industria automotriz. He vivido en 5 países, hablo 3 idiomas. El desarrollo de negocios fue por cuenta propia, ya que yo estudié psicología. Soy emprendedora por pasión, me gusta cocinar, pintar al óleo. Y bueno, pues actualmente estoy residiendo en Finlandia y remotamente estamos controlando nuestros negocios. Y bueno, pues los negocios que actualmente estamos controlando, tenemos del que habló Legna, es Carbook. Es una plataforma y bueno, pues nosotros ya le decimos que es el mejor software para controlar y hacer más eficiente tu centro de servicio automotriz, que bueno, ayuda a digitalizar y a profesionalizar los talleres automotrices para ayudarlos a crecer. Ya operamos en más de 15 estados de la República y también, bueno, pues tenemos un taller automotriz. Este taller automotriz fue creado por mi padre y fue uno de eh, de las motivaciones que me ayudó a crear a Carbook. Em, Nuestra meta también, o mi meta para compartirles esto, es porque hay una historia bastante interesante acerca de cómo me involucro en el negocio familiar, que es un negocio tradicional, y yo creo que muchos de ustedes, sus familias tienen negocios tradicionales, entonces creo que les va a servir mucho.
y bueno, pues este negocio tiene más de 25 años ya en el mercado. Sin embargo, nosotros nos hemos involucrado recientemente, hace 4 años, y lo hemos transformado. Y bueno, pues esta plática es la experiencia que hemos tenido haciendo nuestras propias empresas. Ups, perdón, se cambió. Es la experiencia que hemos tenido haciendo, bueno, pues emprendimiento, nuestras propias empresas, y ha sido un camino largo, pero bastante emocionante. Sin duda ha sido muy difícil y costoso y ha estado plagado de obstáculos. Sin embargo, ha valido la pena. Y yo creo que cualquier camino que ustedes elijan, ya sea el emprendimiento, ya sea, bueno, pues ayudar al negocio de la familia o empezar a trabajar en una empresa, siempre va a estar lleno de obstáculos. Pero todo el camino que empiezan a recorrer siempre vale la pena porque cuando entran a una nueva experiencia salen completamente diferentes. Y bueno, pues no solo del lado de negocios ha sido una montaña rusa, sino también desarrollando nuestro producto y la propuesta de valor. Hemos desarrollado 2 productos en esta empresa diferentes y 4 plataformas, de las cuales 2 terminaron en la basura y bueno, pues obviamente pues bastante dinero ahí que perdimos. Entonces, el fin de esta plática es compartirles algunos de nuestros errores para que tal vez no los cometan y aprendizajes para tratar de acortarles un poco el camino. Y bueno, pues el mundo del emprendimiento era un lugar desconocido para nosotros. Hasta hace, bueno, ¿qué será? Ya son 10 años. Se dice, o bueno, se piensa que es poco. Yo, de hecho, hasta ahorita lo estoy analizando. Ya hace 10 años fue la primera vez que empecé a emprender. Tengo 30 años. Y bueno, era en ese entonces un mundo completamente desconocido. Nosotros no sabíamos, mi socio y yo, cómo iniciar una empresa, o sea, cómo empezar a abrir nuestro primer negocio, cuáles son los básicos para comenzar la empresa. En nuestro caso, ninguno de los dos, ni mi socio ni yo, teníamos experiencia en negocios. Yo estudié psicología, él estudió relaciones internacionales y de hecho cuando abrimos el primer negocio apenas él iba a empezar a estudiar. Entonces, no teníamos los básicos o las bases de cómo crear este negocio, ningún negocio. Sin embargo, todo este camino ha sido por cuenta propia, siendo autodidactas. Y eso es algo bastante importante que hemos aprendido, porque no importa que entres a un mundo completamente desconocido, siempre vas a encontrar algo, siempre vas a aprender. Lo único que falta es que tú te prepares y comiences a investigar. Porque no importa si entras, decides crear una startup y no conoces realmente cómo hacer una startup, si empiezas a investigar, si te empiezas a juntar con personas o con otras startups, entonces vas a aprender de ellos y eventualmente cuando ya estés en ese camino o lo cruces, bueno, pues vas a tener muchísima información y vas a salir, bueno, pues como completamente diferente a cómo entraste. Entonces, una de las primeras recomendaciones es no tengan miedo ante lo desconocido, solo empiecen y si se equivocan, pues no será el fin del mundo. Además de que, bueno, pues todo este nuevo mundo al que decidan entrar siempre está lleno de conocimientos y de oportunidades. ¿Y cómo empezó el camino para nosotros? Bueno, pues nosotros, mi socio y yo, siempre hablo de nosotros porque pues, mi socio y actual esposo es el que ha hecho 4 empresas ya conmigo, 2 de las cuales siguen funcionando, otras 2 ya las cerramos y bueno, pues este fue el camino que cruzamos. Entonces, la primera vez que iniciamos un negocio fue en Holanda y fue por necesidad. Ahora es pasión, obviamente, lo que nos mantiene creando negocios o emprendiendo, pero en un inicio fue necesidad. Porque cuando nos mudamos a Holanda, bueno, pues yo no tenía visa. Yo me mudé a Holanda porque tuve una oportunidad de hacer prácticas profesionales en la Embajada de México, pero ahí no te pagan. Entonces necesitaba pues una manera de hacer mi vida bueno, pues Aaron, mi socio, él empezaba a estudiar, entonces apenas iba a comenzar la vida universitaria, yo estaba haciendo las prácticas profesionales y ambos necesitábamos un negocio o algo que nos generara dinero. Las rentas en Holanda y bueno, pues en general en los países europeos son bastante exorbitantes, o sea, un cuarto chiquitito de, ¿qué será? 2 por 2 metros te puede costar 16,000 pesos. Entonces lo que decidimos hacer es tomar un riesgo, rentar una casa mucho más grande con varios cuartos y empezar a hacer un hostal.
Sin embargo, al empezar a hacer esto, o sea, no nos aventamos con la cara de frente y dijimos, bueno, pues a ver qué sale, sino empezamos a averiguar. Y eso es algo que nos identifica mucho, que cualquier cosa que iniciamos, primero empezamos a averiguar, empezamos a ver cómo la gente ha hecho anteriormente hostales, qué herramientas utilizan, cómo puedo iniciar este negocio, bueno, pues con que me sea más fácil. Y ahí es cuando encontramos nosotros Airbnb, por eso está ahí en el centro de la pantalla, porque fue gracias a Airbnb y bueno, pues ya hace 10 años, entonces también apenas estaba iniciando. Fue gracias a Airbnb que pudimos aprender cómo controlar un negocio, ya que esta plataforma te daba estadísticas, esta plataforma te daba un calendario, actualmente te lo da, en donde puedes planear cuántos huéspedes puedes hospedar, quién va a venir, qué es lo que necesito hacer. Entonces, te daba toda esa planeación y esa herramienta para atraer a los clientes. Y bueno, pues la verdad es que este hostal fue un éxito porque prácticamente pues se manejaba solo. Obviamente, pues nosotros lo manejábamos, pero pues no había que hacer mucho más que recibir a los huéspedes, limpiar los cuartos, etcétera. Y nos pudo mantener ahí en Holanda 4 años viviendo sin problema alguno. Todos los gastos se cubrían y hasta no solo se cubrían los gastos, sino salía dinero extra. Entonces, aquí algo bastante importante es que si ustedes quieren emprender, iniciar o hacer algo, es necesario que investiguen qué es lo que la gente ha hecho antes, porque cualquier idea que tengan, créanme que jamás van a ser los primeros que van a hacer esa idea. Entonces, prepárense antes. ¿Cuáles son los errores más comunes que la gente ha hecho cuando ha abierto ese negocio? ¿O cuáles son esas estrategias que han funcionado para, pues, para que ese negocio prospere? Entonces, este fue el primer negocio y posteriormente, cuando estábamos haciendo ese negocio, teníamos, bueno, pues tiempo extra, trabajábamos como freelancers para otras empresas, para nuestro hostal, yo estaba haciendo mis prácticas también y decidimos al finalizar las prácticas que queríamos hacer otra empresa. Esta otra empresa igual fue una empresa holandesa y fue dirigida ya a la industria automotriz, en donde pues, nuestros posibles clientes eran empresas transnacionales, eran empresas pues, ya multinacionales en la industria automotriz como armadoras, productoras de autopartes. Y bueno, pues cuando iniciamos con este negocio vimos que todavía nos faltaba mucho más conocimiento, porque no teníamos experiencias, bueno, pues haciendo este tipo de empresas de tecnología o presentando una propuesta a empresas multinacionales, cómo empiezas a colaborar con ellos, etcétera. Entonces, bueno, pues afortunadamente en Holanda el emprendimiento se apoya muchísimo. El emprendimiento es apoyado por las más grandes universidades en donde te dan todo el conocimiento gratuito y bueno, pues afortunadamente nos seleccionó, bueno, ahora es nombrada la mejor aceleradora de Holanda, nos seleccionó para estar en su bootcamp durante un año. Y bueno, pues todo este conocimiento que nos dieron fue la base para crecer esta empresa, aunque, bueno, pues ahorita lo vamos a ver en la siguiente slide, nuestra empresa fracasó, pero fue la base para comenzar a crecer y empezar a hacer tratos con empresas muy grandes que, bueno, pues en su momento no sabíamos que podíamos colaborar con ellas. Y bueno, el mundo de las startups también es bastante particular porque cuando tú decides crear una empresa o decides crear una solución, es porque un mercado suficientemente grande requiere tus servicios. Entonces, necesitas primero identificar cuál es el problema real para dar esta solución. Y hay muchas variables por las que una empresa puede fracasar. Por ejemplo, únicamente el 99% de las empresas se convierte en, bueno, pues estas empresas que les llaman unicornios. Unicornios es una empresa valuada en más de $1 millón. Entonces pasan miles y miles o millones de empresas que van a fracasar por diferentes variables. En nuestro caso, bueno, pues desafortunadamente también esta segunda empresa fracasó por muchas variables. Creo que una de las primeras razones y de la que aprendimos mucho es que en esta empresa nosotros no estábamos involucrados 100% en el desarrollo de la tecnología. Nosotros hicimos sociedad con unos ingenieros que desarrollaron una tecnología y dijimos, bueno, pues nosotros podemos comercializarla. Aquí en Holanda necesitan o apoyan este tipo de tecnologías automotrices. Ya vimos que estas empresas quieren este tipo de soluciones, entonces nosotros quisimos ser la cara del negocio. Y ese fue uno de los primeros grandes errores, porque aunque conocíamos obviamente la tecnología, de hecho hicimos una patente, nosotros
no desarrollamos esa tecnología. Entonces, al no desarrollar la tecnología, no conocíamos esos puntos débiles, esos puntos que nos podían hacer fracasar. Y por ejemplo, cuando estábamos trabajando con estas empresas grandes, siempre preguntaban, ¿y tiene los estándares de calidad de Holanda? ¿Tiene los estándares de calidad que en Europa se necesitan? Y bueno, pues nosotros decíamos, estamos en ello, ¿no? Estamos desarrollándolos. Y de hecho hicimos una sociedad con una universidad y con un laboratorio para probar si efectivamente tenían los estándares de calidad de los países europeos, y ahí fue cuando pues todo se vino abajo. Nosotros nos dimos cuenta o los resultados salieron negativos, en donde la tecnología todavía necesitaba mucho más desarrollo, todavía necesitaba crecer. Y aquí, bueno, pues la situación era que ni Aaron ni yo conocíamos esa tecnología al 100% para seguirla desarrollando. No, nosotros no éramos ingenieros, y aunque sí nos preparamos obviamente en negocios, en conocer la tecnología, pues no, no fue suficiente. Entonces, esa es otra de las lecciones que aprendimos. Una especial lección es: tienes que involucrarte en el 200% en el producto. O sea, debes de conocerlo, y tal vez, aunque, por ejemplo, actualmente tenemos esta empresa Carbo, que es una empresa de software, y personalmente yo no programo, es mi socio quien programa, pero yo conozco todos los módulos y todo lo que implica desarrollar la tecnología, nuestra nueva tecnología. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. O tener un socio que haya desarrollado la tecnología. Obviamente, pues tal vez no la puede desarrollar solo cuando ya crezca, pero que él sea uno de las personas que dirijan el desarrollo de la tecnología, ya que eso es lo que, bueno, pues te va a ayudar y te va a salvar de muchos aprietos. Algo que también todo emprendedor tiene que desarrollar es la capacidad de resolver problemas y la creatividad, ya que todo el tiempo en tu negocio, en tu nueva empresa, en tu nueva startup, pues todo el camino va a estar plagado de problemas. O sea, siempre te vas a encontrar con que esto no funciona, esto no sirve acá. Entonces tienes que tener la suficiente creatividad para resolver esos problemas y, bueno, pues que no uno de ellos te tumbe. Entonces, cuando ya eres un emprendedor y ya hiciste tus primeras empresas, posteriormente al mundo lo empiezas a ver con unos ojos diferentes, porque empiezas a ver las ineficiencias que tiene el mundo. Por ejemplo, en México vamos a hablar, podemos ver que el transporte público en México es bastante ineficiente. No tenemos, o por lo menos en Puebla, creo que en Guadalajara ya existe una startup donde te dice exactamente en qué minuto va a llegar el camión, y creo que está el ruta. Personalmente no he tomado el ruta, pero no sé si te dice la hora exacta en la que llega. Creo que no, pero no lo sé. Si alguien lo sabe, por favor, dígame. Pero en los países europeos y en Estados Unidos, em, siempre el transporte público necesita ser preciso, necesita ser exacto, porque por eso funcionan de esta manera. Yo tengo que llegar a trabajar, por ejemplo, a las 8 de la mañana. Entonces, para llegar a trabajar a las 8 de la mañana necesito 45 minutos, y sé que el camión pasa exactamente a las 7:15. Entonces, puedo tomarlo sin dudarlo a las 7:15, y bueno, sin problema puedo llegar al trabajo. Desafortunadamente en México, bueno, pues el transporte público es de las cosas, creo que, pues de una de las más dolientes, porque no tienes ni idea cuándo pasa el camión. Pues nada más esperas y a ver si pasa, y a veces son sí, esos camiones que tardan muchísimo y se te pasó, bueno, pues ya te complicaste la vida. Pero yo creo que esa es una de las tareas de los emprendedores y en general de los jóvenes, en dar soluciones a los problemas actuales y existentes que, bueno, pues el mundo está enfrentando. Entonces, cuando eres un emprendedor, empiezas a ver el mundo con otros ojos, empiezas a ver, ok, aquí existe un problema, aquí podemos dar esta solución, podemos mejorar esto de esta manera, o ver simplemente a cómo otros países han logrado solucionar estos problemas, porque, bueno, pues obviamente no es que las primeras potencias ya hayan sido estas potencias, sino todo ha sido un camino de desarrollo, de emprendimiento. Y bueno, pues vayamos a nuestro país vecino, que es Estados Unidos. Estados Unidos se reconoce por ser un país de inmigrantes, que actualmente sí existe desafortunadamente mucha discriminación todavía, pero es un país de inmigrantes, en donde todos ellos empezaron a crear soluciones, empezaron a resolver esos problemas que en la vida diaria se enfrentaban. Entonces, un emprendedor, eso es lo que tiene que ver cuál es el problema, y tengo que identificar si hay una solución real. Sin embargo, también es importante mencionar que cuando tú ves una solución, necesitas ser bastante crítico contigo mismo, porque
probablemente, y si es tu primer negocio, el 99% de las veces tu primer negocio va a fracasar. Entonces, si va a fracasar desde el inicio, necesitas no perder tanto tiempo en una idea que no va a ser viable. En México no se abraza mucho el fracaso, pero en otros países, por ejemplo en Holanda y de hecho en la cuna del emprendimiento, en Silicon Valley, se abraza mucho el fracaso. Entonces en estos países siempre te dicen fail fast, fail hard and fail often. ¿Y qué significa esto de fail fast, fail hard and fail often? Bueno, como comenté, pocos países abrazan este fracaso. Sin embargo, los que realmente abrazan el fracaso, entonces te incentivan a aprender sobre los errores que has hecho. En México tenemos una aversión al fracaso, tenemos un miedo o hasta tenemos pena a fracasar. Tengo pena que, bueno, pues hice esto, fracasé, chin, ya soy un fracasado, pero no. En otros países, si tú aprendes de tus errores, entonces, bueno, pues puedes avanzar mucho más porque este error te va a enseñar, bueno, pues qué es lo que no debes de hacer para seguir haciendo tu emprendimiento y seguir avanzando. Entonces, esto de fracasa rápido, ¿por qué fracasa rápido? Bueno, pues si pongamos un ejemplo, si una idea de negocio que tú quisiste, que tú pusiste, no va a servir, te conviene más a ti y a todas las personas que estén ahí adentro en darte cuenta que pues por ahí no va la cosa, que no va a funcionar. Entonces, bueno, si te das cuenta lo antes posible en que no va a funcionar, entonces, bueno, pues te vas a detener ahí porque si no, pues puedes empezar a perder mucho más dinero. Entonces, ¿qué mejor fracasar rápido para no perder tanto dinero? Esa es una de las motivaciones, especialmente en Silicon Valley, que te dicen fracasa rápido. O sea, si vas a hacer este negocio, primero se vio viable, todo el mundo lo creyó, qué excelente, qué cool, pero si no es viable, date cuenta y acéptalo, porque si no, todo el mundo va a perder dinero. ¿Y por qué fracasa duro? Bueno, fracasa duro porque pues, si ya estás viendo que va mal, entonces, pues que fracase majestuosamente, o sea, literalmente que te duela tanto el fracaso para que digas, bueno, pues aprendí una lección y no lo voy a repetir, o sea, que no te quepa duda que esa solución no era la real y entonces mejor sigue por otro camino. Entonces, si vas a fracasar rápido, fracasa duro para decir, bueno, pues ok, esta idea mejor pues la quito para no seguir por lo mismo y también fracasa seguido. ¿Y por qué fracasa seguido? Bueno, todo el mundo dice que el que fracasa más seguido es porque tiene más, bueno, en estos países tiene más experiencia, porque ha intentado tantas cosas, ha intentado proveer una solución en diferentes tipos de caminos. Entonces, bueno, pues va a haber algún momento en que efectivamente tenga esa solución. Y si es que no tiene una solución, entonces es nuevamente fracasa duro para que, bueno, pues ya te muevas de idea y sigas, bueno, por otro camino. Y entonces ahí viene la otra frase, que es fracasa rápido y ten éxito más rápido. Fail fast, succeed fast. Porque entonces, bueno, pues si ya fracasaste tanto y aprendiste de tus fracasos, entonces vas a poder identificar cuál es pues, la posible solución. Y ojo, no me refiero a que únicamente tenemos que fracasar por fracasar, sino tienes que aprender de ese fracaso, porque si no evalúas el fracaso, si únicamente fracasaste y te valió y no lo analizaste, entonces pues no te va a servir de nada. Y de hecho el humano es el único animal que se tropieza con la misma piedra dos veces. Entonces, lo que quiero decir aquí en esta slide es que si vas a fracasar, aprende de ellos y no vuelvas a cometer ese error. Porque bueno, pues nosotros, mi socio y yo, este ya es nuestra cuarto negocio, que bueno, pues sigue en camino, pero si no hubiéramos aprendido de los errores que hicimos antes, pues tengan por seguro que esta empresa pues también ya fracasaría o nuestras otras empresas. Entonces, si tú aprendes de esto, pues ten por seguro que vas a seguir avanzando. Entonces, después de aprender, fracasar, tener éxito y ganar conocimiento, bueno, pues creamos finalmente Carbook, bueno, Carbook también tiene muchas historias llenas de lecciones, llenas de aprendizajes, llenas de fracasos, llenas de éxitos, y ha sido una montaña rusa increíble que ha valido la pena. Sí, sí ha sido bastante costosa porque, bueno, pues actualmente ya tenemos otra solución diferente a la que inicialmente planteamos, pero bueno, pues ya operamos en 15 estados de la República. Entonces, desde todo ha cambiado. También el equipo constantemente ha cambiado, nuestro producto ha cambiado, la plataforma ha cambiado. Entonces, todo está en constante cambio.
Y esto que está en constante cambio, bueno, pues viene relacionado con el fracaso, porque si tú estás poniendo una estrategia que no funciona, entonces deja de perder dinero en esta estrategia, muévete a esta otra estrategia, vete para allá. Entonces, puedes empezar a mover o a navegar tu empresa en un ámbito en donde, ok, estas estrategias pues están mal, sigo mejor con esta estrategia que me ha funcionado más y puedo seguir avanzando con mi empresa. Y bueno, pues sí nos ha costado mucho trabajo llegar a donde estamos, pero es normal. O sea, el éxito nadie dijo, o el crecer una empresa nadie dijo que sea bastante fácil porque pues todo mundo si no lo haría. Entonces, ahora lo que sí nos gusta decir es que conocemos nuestra industria y nuestro mercado como la palma de nuestra mano. Y precisamente por eso decimos, aquí veo una pregunta, ¿en qué consiste Carbook? Bueno, voy a terminar mi idea y ahorita explico un poco más Carbook. Em, Entonces, bueno, pues nosotros ya conocemos nuestro mercado, conocemos la competencia, conocemos quién está jugando ahí, cuáles son las soluciones y lo que nosotros proveemos es un software para controlar centros automotrices o talleres automotrices. Entonces te damos toda la herramienta, el software, un back office tool, para que puedas controlar todos los procesos en tu taller automotriz. Y bueno, pues todo esto inició, ahorita vamos a ver en la siguiente slide, pues por todo el camino también que vine recorriendo desde chica. Mi padre tiene un taller automotriz, que bueno, pues actualmente es Carmona Automotriz, tu centro automotriz confiable. Y bueno, pues en un inicio empezó como lo ven a la izquierda, y de hecho empezó aún más chico, o sea, empezó desde una cortinita en donde únicamente cabía un vehículo, y bueno, pues ahorita ya tenemos diferentes ubicaciones. Eh, Primero empezó como un negocio familiar, como un taller automotriz, este negocio familiar y tradicional. Y bueno, aunque fue uno de los detonantes para crear Carbook, porque obviamente Carbook es la espina dorsal del taller automotriz para controlar todos los procesos que existen y por eso podemos controlar ahora nuestro taller desde otro país, porque todo es digital. Ya todo lo que sucede en nuestro taller automotriz lo podemos ver desde la computadora. A todo nuestro personal, bueno, pues se les dejan tareas desde el software, ellos saben qué tienen que hacer y nosotros podemos ver, ok, cómo va caminando, cómo va saliendo todo, pero pues obviamente no desde el inicio fue así. Nuevamente, para mí este era un camino completamente desconocido, que no me atraía mucho. O sea, el taller automotriz de mi familia, que ya tiene 25 años, y 25 años, tiene 30 años, 25 años, fue un taller tradicional, este taller familiar en donde todo era a base de papel, en donde, bueno, pues prácticamente subsistíamos día con día. Este negocio no me atraía mucho, era un mundo desconocido para mí. Eh, Sin embargo, era, ¿cómo decirlo? Le tenía hasta un poco de miedo, porque era un negocio que ya estaba avanzando, o sea, que producía dinero, por eso estaba ahí, que se mantenía solo, pero también lo veía con muchísimos errores. Lo veía bastante ineficiente, pero no me sentía capaz de resolver estos problemas del taller. O sea, lo veía que algo estaba mal, pero sentía que no podía tocarlo. Y yo ya había empezado con Carbook. Y de hecho, Carbook em, para mí era como ayudar al taller de la familia a atraer clientes, porque en ese entonces era otra solución. Posteriormente, cuando me empecé a involucrar en el taller automotriz, bueno, pues es una industria de hombres, es una industria donde cuando yo bueno, pues me adentré, yo no me tomaba en serio, o sea, yo decía, bueno, pues es una industria de hombres, los técnicos no me toman en serio, los proveedores no me toman en serio, mi papá no me toma en serio, o sea, yo era como la hija del dueño y no me tomaban en serio, pues porque yo no me tomaba en serio, porque yo no me creía capaz de poder crecer un negocio, poder crecer el negocio de mi padre cuando ya en Holanda había probado que pues había podido hacer los negocios. Entonces, este bloqueo mental, pues lo traía yo y yo lo expresaba ante pues todos, pues todo el personal, clientes, negocios, en donde pues yo únicamente era la hija del dueño que pues a veces iba ahí para hacer cosillas. Hasta que un día, bueno, pues obviamente dije, basta, le veo muchos errores y yo sé que puedo solucionarlo, o sea, por eso hice esta plataforma y de hecho esta plataforma no únicamente, anteriormente se las había dado y les dije, pues ahí está, úsenla, las hice para ustedes, háganse bolas, empiecen a utilizar y pues listo, ¿no? Hasta que un día me di cuenta que el negocio no iba a mejorar y
nuestra plataforma, o sea, Carbook no iba a funcionar al 100% si nosotros no la implementábamos. Y además teníamos un conejillo de indias, que era el taller de mi papá, para probar que efectivamente Carbook funcionaba y no solo funcionaba, sino te hacía la vida más fácil y era lo mejor que podía pasar. Entonces, cuando nosotros llegamos a México, el taller se veía como pues la primera fotografía, como antes. Un año después, pues, se veía como la segunda fotografía, el después, y actualmente se ve como está ahora. Entonces ha pasado por una serie de cambios y una evolución que, bueno, pues también nosotros hemos tenido que evolucionar porque hasta cambiamos de nombre el negocio de mi padre. Anteriormente se llamaba Fuerza Automotriz Carmona con C y ahora Carmona nada más, porque todo evoluciona. Obviamente este cambio fue bastante duro para todos, fue bastante duro para mi padre, para mi familia, para mí, porque nosotros traíamos ideas tal vez bastante, pueden decirse, radicales de cambio, en donde si por 25 años el negocio ha funcionado de esta manera y funciona, entonces ¿por qué vamos a cambiar? ¿Por qué vamos a arreglar lo que todavía funciona? Y creo que esa es una de las mentalidades que México tiene mucho. Y no es arreglar lo que todavía funciona, sino es pues reparar esos errores que hacen que funcione de una manera lenta y no de una manera pues eficiente como debería de hacer. Entonces, lo que empezamos a hacer es empezar a implementar tecnología, empezar a implementar procesos. Y bueno, pues ahora el taller ya es, me atrevería a decir, pues de los talleres más innovadores de México, o si no el taller más innovador de México, porque, bueno, pues como les comenté, nosotros conocemos el mercado como la palma de nuestra mano y hemos hablado con empresas, las cadenas más grandes de talleres de México, hemos hablado con ellas, pues obviamente es para ofrecerles Carbook y conocemos sus sistemas, conocemos actualmente lo que carecen y lo que les falta y por eso todavía hay mucho camino por hacer. Pero todo esto obviamente ha sido a base de, bueno, pues fracasar, reconocer nuestros puntos débiles, reconocer que podemos hacer un cambio, probar que podemos hacer un cambio. eh, y, y, bueno, entonces, todo esto, eh, para continuar, antes que nada me gustaría compartirles unas estadísticas, que estas estadísticas en lo personal me gustan muchísimo, ya que habla de cómo podemos hacer un cambio real. Y bueno, en México existen el 99.8% de los negocios en México son pymes, son empresas pequeñas y medianas que pues desafortunadamente no han podido crecer a corporaciones. Y este 99.8% de las pymes es responsable de dar el 67.9% de los empleos. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, pues estas pymes emplean prácticamente al 70% de todo el país, pero producen únicamente el 39.2% del Producto Interno Bruto. Entonces, el otro 0.2% lo produce estas grandes corporaciones en México. Y bueno, pues es el 60% del Producto Interno Bruto. Entonces, todo este dinero que se produce en México es responsable únicamente de un pequeño porcentaje de las empresas porque nuestras pymes desafortunadamente no han podido crecer, nuestras pymes no han podido desarrollarse y crecer como en otros países, pues a ver empresas mucho más grandes que puedan, bueno, pues ofrecer mayor economía, mejores empleos para la gente, etcétera, etcétera. Entonces falta mucho por seguir desarrollando. Otro dato bastante interesante es que en México existe un bono generacional. Y bueno, ¿qué es un bono generacional? El bono generacional significa que más del 60% de nuestra población en México está en edad productiva para trabajar. O sea, todo México, más de la mitad de todo México, pues podríamos trabajar en cualquier cosa, en las industrias y crear un cambio. Y también la OCDE pues en estas estadísticas que hace, identificó que pues México es el país más trabajador del mundo. ¿Qué quiere decir más trabajador del mundo? Quiere decir que nosotros trabajamos las mayores horas que cualquier otro país. Y de hecho, estaba viendo las estadísticas que México al año trabaja aproximadamente 2.780 horas y en Estados Unidos trabajan no, perdón, en México se trabaja 2.480 horas y en Estados Unidos 1.780. Entonces, prácticamente otras 800 horas extras se trabaja en México. Y si tenemos todos estos
puntos a favor, que tenemos este bono generacional, tenemos esta gente trabajadora, porque los mexicanos somos muy trabajadores y aunque la cultura sí se reconozca por ser una cultura, bueno, pues un poco más relajada, pues bastante feliz, etcétera, somos bastante trabajadores. Entonces, ¿qué le falta a México para crecer? ¿Qué es lo que nos está faltando para seguir desarrollando a nuestro país y, bueno, pues que podamos llegar a ser una potencia mundial? Y obviamente no existe una sola respuesta, o sea, existen muchas variables para hacer crecer un país, pero no es imposible tratar de encontrar una respuesta. Y esto es, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo. China aproximadamente hace 20 años estaba en la misma posición que México, en donde tenía muchísima gente trabajadora, pero su economía estaba por los suelos. Y tal vez hasta podríamos decir que China estaba en una posición mucho peor por su economía cerrada, porque bueno, pues no, todavía no estaba siendo parte de esta globalización. Entonces, era, pues eran bastante pobres, ¿no? Pero tenían una gente, unas personas bastante trabajadoras, pero pues estaban igual por los suelos. Entonces hicieron una transformación, empezaron poco a poco a abrir sus fronteras hacia el comercio, hacia el negocio, a colaborar con otras empresas, a otras economías, y empezó a crecer bueno, pues China como economía y ahora es de las economías más grandes. ¿Y qué pasó ahí? La gente fue adoptando innovación, la gente empezó a adoptar tecnología. Y bueno, pues si ustedes ven, vean cuáles son las ciudades con más tecnología o el país con más tecnología. Y bueno, pues China ya están con los esports. En México apenas estamos con los deportes normales y ya en China están un boom con los esports, que obviamente pues ya hay un poquito en México, pero China es el pionero de estos esports y de estas olimpiadas, en donde pues ya no importa si no juegas un deporte físicamente, en línea, pues puedes hacer un deporte. Entonces, si hace 20 años estaban mucho peor que México y ya llegaron hacia donde están, quiere decir que hay un camino que podemos empezar a seguir, lecciones que podemos aprender y que podemos tomar. Y de esas son la adopción de la tecnología. Mucha gente joven empezó a, bueno, pues a hacer esos cambios, empezó, bueno, a colaborar conjuntos a aportar a sus pequeños negocios, etcétera, hasta que, bueno, pues es hasta ser lo que ahora es. Desafortunadamente en México, México está mínimo atrasado 5 años en tecnología y de hecho me atrevería a decir que hasta 10 años estamos atrasados en algunas industrias. Ha sido uno de los grandes retos para Carbook el penetrar la industria automotriz, ya que la industria automotriz es una industria muy tradicional. Es una industria donde todo se maneja a base de papel. Entonces, son los jóvenes, los más jóvenes, quienes tienen esa, tal vez no solo esa facilidad, sino también tendrían esa responsabilidad de comenzar a ayudar a implementar la tecnología. Creo que muchos de los que están aquí escuchando, tal vez sus padres tienen un negocio tradicional y un negocio tradicional o un negocio familiar, pues es cualquier negocio, desde una tiendita de abarrotes, una lavandería, un taller automotriz, cualquier negocio tradicional de esos 99.8% de los negocios, seguramente lo tienen. Y tal vez serán como yo, que es otro de los errores que yo había hecho. No me gustaba entrar en ese negocio, sentía que no era capaz y además de sentirme no capaz, no me gustaba porque decía, bueno, pues es un negocio tradicional y pues yo soy joven y a mí me gusta la tecnología y me gustan las redes sociales, etcétera, etcétera, hasta que me di cuenta que todo este conocimiento que tengo yo, pues lo podía implementar en el negocio. Y bueno, pues ahorita al negocio lo ven con este super graffiti ahí. Y fue pues obviamente una de las ideas que es de embellecer al negocio, o sea, cambiarle de marca, darle otra personalidad. Y eso es lo que ustedes como jóvenes tienen que empezar a hacer, bueno, pues en estos negocios familiares, en estas pymes, porque son las pymes las que pueden crecer y empezar a ser grandes corporaciones. Y tal vez, bueno, pues si no tienen una pyme o algún negocio que puedan ayudar de a alguien familiar, pueden empezar a crear nuevas soluciones para los problemas existentes que hay en México. Existen muchos problemas en México, desde pues, la falta de adopción de la tecnología, que las pymes no están creciendo, entonces hay algo que ustedes pueden hacer. Abran nuevos negocios, comiencen a ver qué puedo hacer para ayudar a México, porque bueno, pues a fin de cuentas, pues estamos en este país y bueno, pues ahorita yo estoy en otro país, pero
hace apenas me acabo de mudar aquí a Finlandia. Estuve 4 años en México y lo que traté de hacer es no únicamente ayudar al negocio familiar, sino ayudar pues, a toda la industria automotriz que tiene el mismo problema que mi padre para que puedan crecer sus negocios y sigo tratándolo de hacer. Existen, por ejemplo, becas bastante interesantes en donde el CONACYT, por ejemplo, te puede becar para trabajar o para estudiar una maestría en el extranjero por algunos años y posteriormente regresar a tu país para implementar todo lo que aprendiste en México y bueno, pues empezar a crecerlo. Entonces, lo que yo les diría es, atrévanse a intentar y a fracasar. Atrévanse a empezar a mejorar estos negocios familiares, tratar de convertirlos o empezar a convertirlos en una empresa grande. Y bueno, pues no importa si no conocen la industria o si no conocen, si ustedes estudiaron algo completamente diferente, todo el conocimiento que tienen puede adaptarse, bueno, pues a lo que decidan y pueden seguir averiguando. Hoy en día todo el conocimiento está en Internet. Sus padres no nacieron con tecnología, pero ustedes sí. Ustedes nacieron prácticamente con la tecnología bajo el brazo. Entonces, la última pregunta es, ¿qué le falta a México para crecer? Pues les falta a ustedes. A México le faltan jóvenes con hambre de aprender, con hambre de conocimiento, hambre de transformar a México y bueno, pues empezar a hacer algunos cambios. Y nuevamente, no le tengan miedo al fracaso, porque ningún emprendedor ni ningún empresario pues ha podido llegar a donde está sin fracasar pues más de 100 veces, yo creo. Y bueno, al final lo único que les quiero decir es que no importa el camino que ustedes elijan, o sea, no importa si ustedes quieren hacer un startup, un negocio o ayudar a su negocio tradicional o irse por el rumbo también de trabajar en una empresa, todo el camino siempre va a estar lleno de retos, obstáculos, oportunidades y descubrimientos. Obviamente, pues cada quien habla pues cómo le fue en la feria. En nuestro caso, creamos una startup y nuestra startup, bueno, pues no una, sino varias startups, han sido caminos plagados de retos. Es una montaña rusa, una serie de eventos increíbles y impredecibles que es como la gráfica de ahí abajo. Hay algunos días que estás hasta arriba, otros días que bueno, pues estás hasta los suelos o tienes que cambiar completamente la estrategia que por mucho tiempo preparaste porque pues no está funcionando. Pero mientras más temprano ustedes comiencen a reconocer estos errores y empiecen a mejorarlos, entonces más pronto podrán hacer o podrán agregar valor en una empresa, en una startup o en un negocio. Y bueno, pues me gustaría saber si tienen preguntas hasta ahorita. Nuria alzó la mano. Buenos días. Una duda. ¿Tendría usted, sé que es un poquito más grande que yo, pero me dirijo como usted, algún consejo para quitar ese tabú, ese miedo a innovar en el emprendimiento con la tecnología? Porque pues como usted dice, México pues es un país que aún tiene ese miedo a dar el paso a la tecnología por el desconocimiento de esta. Claro, Nuria, de hecho, y háblenme de tú, por favor. Efectivamente, solo soy un poquito más grande que ustedes, 30 años, y pues en general yo creo que a todos les pueden hablar de tú, o a mí háblenme de tú, por favor. Em, Creo que ese ha sido de los retos más grandes que nosotros hemos tenido en general en las empresas, la adopción de la tecnología y para nuestro negocio familiar, que fue un negocio bastante tradicional o este taller automotriz, lo que nos funcionó, porque en un inicio sí fue bastante duro convencer a mi padre de que la tecnología era pues el camino a seguir y qué es el camino a seguir es empezar a mostrarle los resultados. Cuando él empezó a ver que nosotros, por ejemplo, desde casa podríamos hablarle y decirle, oye, papá, estoy viendo que tienes 3 autos rezagados, que no cobraste estas refacciones, etcétera. Entonces le estaba mostrando con hechos reales que la tecnología era mejor, que él estaba siendo un poco más ineficiente en la manera que estaba manejando las cosas por la manera tradicional y la tecnología es una herramienta que te puede hacer fácil las cosas. Entonces, la recomendación más concreta sería muestren ejemplos.
no importa si van a un negocio familiar o a una empresa, tienen que sostener por qué es mejor utilizar esta estrategia que es la tecnología. Ah, es porque mira, en estos casos se han aplicado bla, bla, bla y el resultado ha sido shalala. Entonces, creo que lo que nos ha servido son ejemplos prácticos. No sé si resolví tu duda, Nuria. Muchas gracias. Perfecto, tenemos a Fernanda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primeramente, muchísimas gracias. Ha sido todo un honor escucharte. Y bueno, yo tengo dos preguntas. La primera, si nos puedes decir en base a tu experiencia y trayectoria de vida, ¿cuáles son esas tres virtudes, tres talentos, tres habilidades que sí o sí debemos de trabajar o tener para poder emprender? Y la segunda es, me llamó mucho la atención que tu socio sea tu esposo. Y también me encantó, creo que es algo admirable. Entonces, si nos puedes comentar un poquito más sobre esa relación laboral, pero al mismo tiempo personal, algunas ventajas, desventajas, y cómo fue como la dinámica de trabajar tanto laboralmente, emprendiendo, pero al mismo tiempo, pues, en casa, ¿no? Teniendo enfrente o estando como con él de una forma más afectiva. Y bueno, muchas gracias por este espacio y por tus respuestas. Claro, Fer, pues tus preguntas bastante interesantes. Yo creo que para definir las tres habilidades que todo emprendedor debe tener, bueno, pues hay que ver em, hacia qué meta en concreto nos estamos dirigiendo. Sin embargo, algo general, tal vez podría resumir y algo que siempre que hay jóvenes en nuestra empresa haciendo prácticas, siempre les digo es aprendan a resolver problemas. ¿Y qué es resolver problemas? La resolución de problemas creo que es lo más importante que existe. ¿Y qué significa resolver problemas? Cuando tú creas una empresa o en general en tu empresa, en la vida diaria, necesitas resolver problemas. O sea, de repente es, no, pues que el cliente está insatisfecho por este servicio que le diste. Ahí tienes un problema, porque el problema es ya sea que quiera tomar acciones legales o quiera que le regrese su dinero, ya perdiste, etcétera. Entonces tienes que tener una solución lo suficientemente creativa para salir del problema ileso. Entonces, aquí lo que siempre les digo a todos los jóvenes es, no importa en la industria que estés, no importa si estás en la industria automotriz, si estás vendiendo carne, si estás en la industria de belleza, si tú tienes esa cabeza de aprender a resolver problemas, de tener una mente creativa, esa tal vez sería em, otra habilidad, de tener una mente creativa, entonces vas a poder empujar a tu negocio de una mejor manera, porque siempre te vas a enfrentar a los problemas toda tu vida. Entonces, mientras más des una solución fuera de la caja, una solución creativa donde nadie esperaba, entonces puedes avanzar de una mejor manera. Entonces sería solución de problemas, creatividad. Y la última yo creo que es creer en ti mismo, porque muchas de las veces en esta industria que estoy, porque obviamente estuve, y también desde el inicio estuve en la industria automotriz, he estado en varias industrias, pero mayormente en la industria automotriz, es una empresa de hombres. Y aunque México también es un país machista, en Alemania yo también sufrí pues, machismo, ¿no? Me acuerdo una de las veces que hablamos, no puedo decir la empresa, obviamente, que hablamos uno de los directivos de una empresa muy grande y muy reconocida, automotriz. Era uno de los directivos de innovación. Estábamos hablando con él y estaba mi socio, que es Aaron, mi esposo, y yo estábamos hablando con esta persona y esta persona, que era un hombre, jamás me dirigió la palabra ni la vista. Y yo era la persona que le respondía a todas sus preguntas. Entonces esta persona preguntaba, ¿qué pasó con esto? Y yo decía, ah, bueno, pues esto, bla, 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 bla. Y después se dirigía a Aaron y decía, ajá, perfecto. ¿Y qué pasó con lo otro? Y yo le respondía. Entonces, creo que tienes que empezar a desarrollar esa autoestima o ese creer en ti de, ok, está bien, siempre y cuando esté preparada, no pasa nada, me voy a enfrentar a machismo, me voy a enfrentar a problemas, a racismo, a lo que quieras, pero si estoy segura y si estoy preparada y tengo pues todas las armas necesarias, pues no pasa nada. Que la gente haga lo que quiera, pues yo estoy aquí. Creo que esas serían las tres habilidades. ¿Y cómo es la relación entre mi socio o mi esposo y yo? Él es alemán, él es mitad alemán, mitad finlandés. Nos conocimos ya hace más de 8 años, 8 años y medio, y pues todas las empresas las hemos hecho juntos y pues primero inició por esta necesidad.
Y la relación es bastante interesante, es bastante peculiar. Creo que porque los dos éramos muy jóvenes cuando nos conocimos y todavía nuestras personalidades apenas estaban siendo desarrolladas, fue lo que nos ayudó a tener un entendimiento bastante interesante en ambas cosas, porque la persona que yo conocí hace 8 años y medio, pues no es la persona con la que ahorita estoy. Hace 8 años y medio, el jovencito que conocí de 19 años y yo tenía 21, pues éramos bastante naif, ¿cómo se dice? Mm, bastante ilusos, creíamos que todo era posible, pero al ir desarrollando juntos estos, estos caminos en común, estos intereses, entonces lo único que hizo en la relación es querer comernos el mundo juntos. Y ahorita, pues honestamente, sin él, pues yo creo que no estaría haciendo esta empresa porque ha sido mi bastón. El mundo del emprendimiento es muy solitario, eso es una realidad, es bastante solitario. Y yo creo que si no estuviera con él, pues estaría sola haciendo, haciendo las cosas, tal vez con mis otros socios, etcétera. Pero yo creo que encontrar a alguien que comparta estos intereses en común, tal vez no es encontrarlos, que los tenga y los comparta, sino desarrollarlos juntos, ambos empezar a desarrollar esos intereses. Y obviamente hay peleas. Ahorita me atrevo a decir que desde hace 3 años las peleas son insignificantes. Anteriormente pues sí eran bastante gruesas, ahora pues ya son mínimas, porque ya cedemos ante quien tiene la razón, por así decirlo. No es una lucha de poderes, sino es una lucha de, bueno, pues tú me estás diciendo que esto, pero aquí yo estoy viendo que estas son los resultados o no sé, o sea, justificar realmente tu respuesta. No sé si me expliqué o si respondí a tus preguntas. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Me encantaron las respuestas. Gracias. Gracias a ti. Tenemos otra pregunta de Junuen. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno. Yo quería preguntarle sobre el cómo manejó el fracaso. Escuché que sus primeros negocios que pues decidió emprender pues tuvieron fracaso, ¿no? Entonces, ¿cómo le hizo? ¿Cuáles fueron sus motivos para no decir, no, ya, hasta aquí, no lo voy a intentar más? Porque por el temor, ¿no? A seguir fracasando, a ya no avanzar o a estancarte en pensar que pues ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo y ya no puedo. Entonces, no sé, creo que sería para mí, bueno, o tal vez para alguien más que nos atrevió a preguntar sobre cómo manejó el fracaso y qué fue lo que a ti la impulsó a decir, no, vamos a seguir avanzando y a intentar nuevas cosas. Yo creo que, bueno, es una pregunta bastante interesante. Y el primer fracaso grande que tuve fue el de la segunda empresa que nosotros hicimos. Cuando nos dieron los resultados en laboratorio, en un laboratorio de Holanda, que la tecnología pues no funcionaba. O sea, sí funcionaba, pero todavía no estaba al 100%. O sea, teníamos un 20% recorrido del camino de un 100%. Entonces yo quería que me tragara la tierra. De hecho, pues, y es algo real, mi esposo y yo nos escondimos en nuestra casa por 3 meses sin ir a los eventos de negocio a los que siempre atendíamos y asistíamos porque no teníamos el valor de darles la cara, de decirles, ¿sabes qué? Pues cometimos un error. O sea, no es que cometimos un error, o sea, no funcionó completamente la tecnología, necesitamos más inversión para desarrollarla, pero ni mi esposo ni yo tenemos la suficiente experiencia para seguirla desarrollando, entonces, pues aquí quedó todo. Y obviamente, pues inversionistas nos dieron dinero, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo decir que tu dinero, pues ya hasta ahí se quedó? Era nuestra primera vez que hacíamos esto, ¿no? Hasta después de 3 meses, tal vez un poco menos, ya decidimos volver a dar la cara e ir a estos negocios y otras dos empresas que también habían iniciado al mismo tiempo que nosotros, también habían fracasado. Entonces eso me dio un shock bastante tremendo de, bueno, pues tú fracasaste y estás aquí campante, iniciando tu otro negocio y diciendo que fracasaste, pues no pasó nada, sigues adelante y porque yo me tuve que esconder por mucho tiempo, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Entonces fue cuando ahora a unirme al mundo de las historias de los fracasos y que la gente sin problema hablaba de ellos. Entonces fue cuando primero tienes que aceptarte a ti
primero tienes que aceptar, bueno, pues fracasé esta idea, eso no quiere decir que soy el fracaso más grande del mundo, o sea, la fracasé, pues punto, aprendí todas estas cosas y tienes que dar la cara. Entonces, cuando dabas la cara o cuando empezamos a hablar con los inversionistas, dijeron, ah, sí, una pena que fracasó, pero oye, ¿qué crees? Pues ya no estás trabajando en eso, ¿no? Tengo aquí un puesto que cubrirías tú perfectamente por estas habilidades que desarrollaste. Entonces ahí fue de, ah, pues entonces no tengo que apenarme, de hecho está bien, de hecho, pues es un camino que la gente vio todo el esfuerzo que nosotros tratamos de poner, o sea, no era pues nada más que estábamos engañando, sino todo lo que hicimos realmente para llegar hasta donde pudimos llegar y pues no funcionó. Entonces yo creo que la recomendación más grande es tienes que trabajar en tus sentimientos, tienes que trabajar en cómo tú transmites ese fracaso. Si lo transmites de, bueno, pues sí, fracasé, pero aprendí todo esto y ahora se me abrieron estas puertas y tengo esta oportunidad, ah, perfecto, entonces no pasó nada. Fue una de las cositas que nada más me paro y me sacudo y sigo caminando. Obviamente, pues tomamos mucho tiempo para hablar del fracaso como ahora lo hablamos y precisamente por eso lo estamos compartiendo para que, pues, tratar de acortarles ese camino. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y bueno, creo que había una pregunta escrita, pero no la veo. Dice, yo tengo una pregunta un poco indiscreta. En cuanto al capital inverso, que en general supone el desarrollo de una empresa, ¿cómo fueron recabándolo aún al declive de sus otras empresas? Ah, bueno, todo el capital que nosotros invertimos en todas las empresas ha sido pues por nuestro trabajo. Como les comenté, la primera empresa que hicimos fue este hostal, entonces este hostal de hecho nos ayudó a vivir muy cómodamente en Europa y tener dinero no solamente para pagar todos los gastos, sino también para ahorrar y para gastar. Entonces, todos estos ahorros, bueno, pues sí, los seguíamos ahorrando y tú en un inicio tienes que empezar a fondear tu empresa. Cuando nos invirtieron es porque nosotros ya habíamos invertido bastante capital de nuestro propio capital. Por ejemplo, Aaron es, como dije, es mitad finlandés, mitad holandés, entonces él tenía un trabajo de medio tiempo y en general teníamos trabajitos de medio tiempo que eran muy bien pagados aquí en Europa. Por ejemplo, él trabajaba medio tiempo en una startup también ya más avanzada y le pagaban $3,000 mensuales. Entonces son 60,000 pesos mensuales, porque era una empresa de Finlandia y aquí en las empresas de Finlandia pues pagan muy bien, aunque sean trabajos pequeños. Entonces lo que hicimos es tener trabajitos de lado pues, para ponerle al cochinito, ¿no? Fue exactamente lo mismo cuando venimos a México, teníamos ya un capital ahorrado, decidimos invertir todo ese capital y de hecho levantamos inversión también con amigos y familia, pero la inversión que se levanta es un paso posterior, porque primero tienen que ver tus amigos y tu familia que tú estás dispuesto a invertirlo todo y a darlo todo para posteriormente que ellos te den su dinero, porque si no es, ¿qué quieres jugar con mi dinero? Pues primero juega con tu dinero, ¿no? Entonces, primero nosotros invertimos todo lo que teníamos, todo el dinero, y ya después empezamos a pedir capital. Pero aquí tengan mucho cuidado, chicos, porque, bueno, creo que ya se acabó mi tiempo, pero en la pandemia estuvimos a punto de quebrar y quebrar muy feo en la empresa ahorita de Carbook, porque creo que, no creo, hubo una recesión muy fea para todos, varios de nuestros clientes cerraron, entonces varios de nuestros inversionistas pues empezaron a pedir, dame el dinero, dame el dinero. Y si apenas estábamos luchando por seguirla creciendo y que ahora me cobraran ese dinero, pues fue la peor pesadilla que existió. Afortunadamente, pues ya pasó todo, ya seguimos acá, todo está bien y pues ahí está otro de los fracasos y seguimos acá. Muy bien, pues no sé si podamos tener alguna otra pregunta adicional, algún comentario, ya para poder ir cerrando. Ahí tienes algunos mensajes, este, Adriana, de Fer García, etcétera. Pues no sé si alguien quiera hacer un comentario, nos da un minutito, 2 minutitos más, Adriana, que tiene ahí su espacio. Ok. Muy bien, pues creo que ya te están poniendo ahí una serie de comentarios.
Muchísimas gracias, Adriana, de verdad. Valoramos muchísimo tu tiempo y que a distancia te hayas tomado la molestia de compartir con nuestros alumnos y pues motivar a esos emprendimientos a que emprendan y motivarlos a esos emprendimientos tecnológicos, ¿no? Que son una parte esencial y que nos está costando mucho trabajo detonar aquí en México, ¿no? Muchísimas gracias, Adriana, de verdad. Y pues te hacemos una entrega de un reconocimiento que mismo te haremos llegar vía correo electrónico por compartir tu experiencia. Y a nombre de Connector UPAEP, Centro de Emprendimiento y Desarrollo de Empresa, agradecemos tu participación como ponente en el marco de la Semana del Emprendedor de Alto Impacto con tu testimonio Carbook. Y pues firma este reconocimiento la directora de Connector UPAEP, la maestra Olivia Paredes. Muchísimas gracias por compartirnos toda esta experiencia. Sin duda ha sido muy enriquecedora para todos nosotros. Y pues de igual forma la maestra Ana Laura, Tania, agradecemos muchísimo que nos hayas querido compartir y darnos estos minutitos de tu tiempo. Muchísimas gracias y pues nos gustaría seguir contando con tu presencia en otros eventos que iremos trabajando aquí en Connector UPAE. Claro, pues muchas gracias a ti, Legna, gracias a Lopaep y bueno, pues que me hayan invitado a esta ponencia. La verdad es que lo que me sirvió mucho a mí del emprendimiento es que muchos emprendedores compartieron la realidad de sus emprendimientos y no únicamente pues la historia feliz. Entonces, bueno, pues gracias chicos. Recuerden que lo único que falta pues para hacer crecer a México son ustedes. Atrévanse, no le tengan miedo al fracaso y pues listo. Saludos a todos. Chao. Muchísimas gracias Adriana, muchísimas gracias de verdad y pues saludos a tu socio y esposo. Anda por aquí, gracias. Muchísimas Saludos. gracias a todos, bye, gracias. Bye. Muy bien chicos, pues les está compartiendo la maestra Tania un Google